personalmente, pues, y en este caso como concejal de Medio Ambiente y de todo el equipo de la oficina técnica del proyecto del Parque Fluvial Orgánico de Andújar y de los técnicos municipales, en este caso Alberto también aquí presente, pues damos la bienvenida a la jornada y por supuesto, pues bueno, unas jornadas que son de enorme relevancia para nuestro municipio, donde estamos hablando siempre de un problema que son las inundaciones. La gestión municipal y la ciudadanía frente a las inundaciones y el papel esencial del plan local de emergencia. Por lo tanto, debemos recordar que Andújar es una ciudad ligada históricamente al río Guadalquivir y esa relación tan valiosa desde el punto de vista ecológico, cultural, económico, pues nos obliga también a estar preparados pues, ante los riesgos asociados a episodios de lluvias muy intensas o crecidas extraordinarias, como realmente pues, las conocemos. La protección de nuestra población y la resiliencia de nuestro territorio son prioridades que compartimos como administración y como comunidad. Por todo ello, esta jornada a la cual pues, asistimos hoy forman parte de un compromiso tanto de gestión ambiental como preventiva y orientada sobre todo a la seguridad ciudadana. Quiero también agradecer la participación de los ponentes que hoy nos acompañan: Manuel Fernández, jefe del Parque de Bomberos de Andújar; Antonio Galeano, coordinador de gestión de emergencia 112; y Javier Quiroz, jefe de servicio de actuaciones cauce de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Ya tampoco pues, me quiero dejar atrás mi compañera Rosa Sola, concejala de Participación Ciudadana y Pedanía y mujer, y también pues, bueno, aquí presente el jefe de Protección Civil y el resto de alcaldes pedaños y a los que estén aquí presentes que os agradezco vuestra asistencia. Bien, estos ponentes que hoy nos acompañan, sin duda alguna, tienen un conocimiento técnico y una experiencia directa en situaciones reales que nos resultarán fundamentales para comprender o cómo podemos mejorar la prevención y la respuesta ante las inundaciones. Por lo tanto, lo que buscamos es reforzar la coordinación entre la ciudadanía y la administración. Por lo tanto, no quiero olvidarme de que este ciclo de actividades se enmarca dentro del proyecto del Parque Fluvial Orgánico de Andújar, Besando de San Guadalquivir, y no deja de ser una iniciativa que apuesta por recuperar la relación entre Andújar y el río Guadalquivir. Llevamos muchísimas décadas viviendo de espaldas al río, viéndolo con miedo, que lo estábamos comentando antes también con los ponentes, viviendo esa mirada con el río de miedo, recordando esas décadas con las grandes inundaciones, y al río, pues, en mi opinión, lo que hay que tener es respeto y aprovecharlo, ¿no? Saber aprovecharlo es como siempre se ha hecho y ligado históricamente al río, ¿no? al garriguero. También, como ya he dicho, mi agradecimiento a todos los que asistís, colectivos y equipos municipales implicados. Bueno, yo no me voy a extender más, simplemente que os invito a que participéis activamente en la jornada y creo que tengo que darle paso a Mari Carmen, ¿puede ser? A Mari Carmen, pues explica brevemente bueno, un poco los objetivos del proyecto. Vale, muchas gracias. Hola, buenas. Como ya sabréis algunos de aquí, porque veo caras conocidas, pues soy parte del equipo técnico de la oficina que está ejecutando el proyecto que nos dieron una subvención europea, utilizando la zona de Guadalquivir, con una subvención europea con el fondo Next Generation, cuyo objetivo principal era mitigar el riesgo de inundación que hay aquí en Andújar, que es uno de los riesgos más altos de toda Andalucía. Entonces, dentro de las acciones de este proyecto tenemos unas que son de implementación directa en el territorio, que ahí es donde entra pues, todo el cacharreo, ¿no? La maquinaria, la limpieza, la extracción de lodos, la reforestación, las acciones en el alcantarillado. Se ha levantado pues, una distancia y el parque permeable que se está haciendo. Y todo esto está complementado por unas acciones que llamamos de estrategia y planificación. Dentro de estas acciones se encuentra la actualización del plan local de emergencia que lo han llevado a cabo los bomberos de aquí de Andújar y Protección Civil, y por ello estamos todos aquí reunidos para presentar este plan y que la ciudadanía sea consciente de las novedades que tenemos y de las relaciones que hay entre otras administraciones. Para ello pues, contamos con Javier Quiroz de Confederación y Antonio Galeano del 112.
Y pues nada, yo no me voy a enrollar más. Si tenéis dudas, en el Torreón estamos y en nuestra extensión. Y pues viene Alberto Puy a moderar la sesión. Gracias. Nada, buenas tardes. Yo un poco más calleno que comience el acto, ¿no? El primer interviniente pues, lo va a ser Javier Quiroz. Quiroz es ingeniero, jefe del servicio del Departamento de Actuación en el Cauce de la Comisaría de Agua de la Confederación Hidrográfica Local de Guadalquivir de Jaén, ¿no? Hago la presentación, tú inicias cuando quieras, si queréis ahí sentados, si no aquí de pie. Yo prefiero de pie, sí. Bueno, Si la tenéis cargada, yo me pongo de pie y la de cambio, ¿vale? perfecto. Y si os cuento la dinámica. Van a intervenir los ponentes, máximo 10-15 minutos. También le damos paso a José Guerra, que es un jefe del Servicio de Protección Civil, de la agrupación de Protección Civil. Y después, bueno, pues tendremos un turno de palabra, o de debate, o de coloquio, de profundización en los temas que aquí se tienen, ¿vale? Bueno, como no la veo de aquí, si no me importa, yo me vengo por este lado y de aquí sí la veo, ¿vale? Bueno, mi nombre es Javier Quiroz, soy ingeniero de camino de la Comisaría de Agua de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir desde el año 2018 y llevo la parte que es de actuaciones en campo, ¿vale? Que pertenece al área de servicios medioambientales. Alberto me ha pedido que hable un poco de la función principal que tiene la Confederación en estos temas, que es un aspecto muy complejo, ¿vale? De manera que voy a centrarme en lo que creo que es más importante en el día a día que me dijo Alberto, que es centrarnos en el plan de gestión de riesgo de inundación, en las herramientas que tenemos que se llaman el SAI y los mapas de peligrosidad. Si, Mari Carmen, ¿tú me vas pasando? Sí. Vale. En la Directiva de Inundaciones del 2007 establece un marco competencial y jurídico que es el que se enmarca todos los riesgos de inundación. Se transpuso el Real Decreto 903 de 2010 que establece que hay tres partes para que os vayan sonando. Lo que son la evaluación preliminar de riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad, que lo veremos, y el plan de gestión de riesgo de inundación, que también lo explicaré. Si pasamos, de esto voy a pasar rápido, estamos ahora en el tercer ciclo, este fue el primero, se identificaron 19 ARSI, que son áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Todo el eje de Guadalquivir, a su paso por Andújar y por algún municipio más, que nos centraremos en Andújar, está declarado como ARSI. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que, ahora lo veremos, la mancha de inundación en las periodos de retorno asociados a T500 o zonas de flujo preferente son capaces de afectar a zonas pobladas o a zonas que tengan industria, zonas industriales, generar daño a una industria, a patrimonio arqueológico o a patrimonio medioambiental. Entonces se hicieron esas declaraciones, seguimos el siguiente. En el segundo ciclo, esto es un ciclo en el que todo ese que he dicho de tres cosas, de los EPRI, de los mapas, del riesgo, pues cada 6 años se le va dando un repaso. De manera que dice, bueno, pues esto hay que hacer otra cosa más, y algunos ayuntamientos que van trabajando y dicen, pues yo creo que se estudia lo mismo. Y ya se va metiendo en toda esa rueda y se van haciendo ciclos, ¿vale? Segundo ciclo pasamos, ahora pasamos al tercer ciclo. Entonces, el que estamos iniciando ahora. Las inundaciones, hay dos inundaciones para entendernos. Están las que son de origen fluvial, que dependen del río, que creo que es el que vamos a hablar hoy aquí, ¿vale? El tema de Andújar y el río Guadalquivir. Y luego las siguientes, que también generan ARSI, que son las de origen pluvial, que son debido a las precipitaciones. En zonas quizás más grandes, pero si hacemos una extrapolación a chiquitas lejos, a Córdoba, que seguro que lo conocen y tal, pues generan unas zonas por las que llueve mucho, es zona impermeable, entonces genera problemas a nivel de localidad. Estoy convencido que en Andújar también tendrá sus zonas en las que cuando llueve mucho las propias calles se inundan y generan afecciones a poblaciones, o sea, a viviendas o a industria. De eso no vamos a hablar, pero se estudia, con que sepan eso. Entonces, de esto tampoco vamos a hablar, esto que son las correcciones que hacemos de los análisis que son proyecciones de cambio climático. Tenemos un organismo de nivel mundial que es el CEDEX, que depende tanto del Ministerio de Transición Ecológica como del Ministerio de Fomento,
que hace unas proyecciones y tienen unas publicaciones que se meten dentro de los planes, los estudios que hacemos para hacer las proyecciones a largo plazo de cambio climático. Pasamos de. Entonces, las tres partes que he dicho vienen ahí, ¿vale? Que las vamos a contar a continuación. Y una de las herramientas en las que se basa ese plan de gestión de riesgo de inundación, en el que se llama PGRI, todo va aquí con siglas, viene a decir, la Confederación hace como un poco de secretaría de todas las competencias de todas las administraciones, la administración autonómica, las administraciones locales, la propia Confederación. Digamos que se va analizando cada uno qué medida hace en el ámbito de su competencia. Entonces, nosotros en el primer ciclo ya se estableció lo que es el Sistema Automático de Información Hidrológica. Le dejo en la página web. Es muy interesante, es abierto a cualquiera. Pueden picar ahí y ver en tiempo real muchísima información. Dónde llueve y cuánto ha llovido, niveles del río, caudales del río, en diferentes puntos. Obviamente son estaciones de aforo y estaciones, digamos, meteorológicas que tenemos en puntos clave de la cuenca. No en todos los sitios ni en todos los tributarios del río Guadalquivir. Pero en Andújar y en su alrededor es una zona que está muy monitorizada. Les invito a que, si quieren, ven eso y de manera que nosotros, a nivel de Sevilla, hay una sala de control que va analizando en tiempo real, sobre todo cuando hay episodios de dana o de precipitaciones, y va gestionando dónde llueve, cuándo llueve y va viendo cómo, bueno, por ejemplo, voy a entrar un poco más en detalle. Andújar tiene una situación que es muy singular en el sentido de que está en el tronco del río Guadalquivir. ¿Qué ocurre? Pues que la inundación va avisando, pasa un poco como habrán visto en la tele con el Ebro. Pues va a llegar la máxima crecida el viernes a las 7 de la tarde. Pues algo parecido. Normalmente el Guadalquivir, de su nacimiento con todos sus tributarios, hace que ya a Andújar y a Córdoba y a Agua Abajo, pues de alguna manera ya se va viendo cuál va a ser su evolución. No son zonas de lluvias tormentosísimas que en una hora se te ponen en mitad del municipio. Es cierto que también Andújar tiene toda la sierra, con todos esos árboles que conocéis, que pueden dar ese tipo de situaciones. Pero hasta ahora, digamos, lo que más nos preocupa desde luego es el comportamiento de los ríos Guadalquivir, que es donde ha habido inundaciones históricas, de donde nos vamos a centrar. Es un ejemplo de la lluvia del fin de semana, ¿vale? Estas que ha habido hace el fin de semana pasado. Es un ejemplo, he picado ahí, le doy un pantallazo y ven un poco cuál es a nivel del río, ¿ves? Como iba aquí hace una semana. Como empezó a llover, subió, y ven aquí tres niveles que son amarillo, naranja y rojo, ¿vale? Que eso va luego implementado por los señores del 112, ¿vale? Cuando el nivel del río en alguna de esas estaciones de aforo llega a nivel amarillo, es decir, significa simplemente que hay que vigilar, ese SAI, ese central que tenemos en Sevilla, manda una información a toda la lista de autoridades competentes, por supuesto al 112, en la zona que está, claro, si en Andújar, pues en la zona de, si hay una alerta amarilla en la cabecera de Cazorla, pues no avisa aquí, digamos, a la gente que, a las personas que están en administraciones implicadas, de manera que ya va avisando de nivel amarillo que puede ocurrir y se va viendo la evolución. Si continúa, pasa al siguiente nivel, que es el naranja, y si sobrepasa el rojo. El rojo no significa en nuestro SAI catástrofe. Nosotros damos las señales de que ese rojo es, digamos, que ha llegado a niveles de inundaciones históricas muy poco frecuentes. Es Protección Civil la que utiliza esa información y en base a sus protocolos gestiona la emergencia. Digamos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo único que hace es mandar información a la gente. Y nosotros no tenemos equipo. Yo cuando hay una inundación de estas no cojo el coche y salgo a campo a ver lo que no. Porque nosotros tenemos otra función. Ese es el equipo de emergencia. Nosotros analizamos más, mandamos a nuestros equipos para que vayan a puntos clave. Oye, este es el puente romano, allí por donde va, se ha ido a Francao, en fin, en sitios clave, simplemente por información. ¿Vale? Pasamos. La otra herramienta que hace la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es ese plan de gestión de riesgo de inundación, que no hemos puesto nosotros la medida y la gestionamos, que es
elaborar lo que se llama Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. También en esa página web es gratuita y accesible y abierta para todo el mundo, de manera que pueden ver todas esas mapas de peligrosidad que están allí cargados. Este es la Andújar, y en el que pueden ver las zonas de flujo preferente, las zonas inundables, los calados del río en cada una de esas situaciones. Esta en concreto son los calados del río en un T500 de Andújar. Como ven, no es una novedad, Andújar está en zona inundable, ya lo sabemos y por eso es un ARSI, y por eso se elaboran los planes de emergencia y se hacen todas esas señales, y hay que entrenarlos para cuando ocurra saber cada uno qué tiene que hacer, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es hacer toda esa cartografía, tener esas señales y mandarlas. ¿Para qué me utiliza información? Esa útil información, por supuesto, para cada un vecino de Andújar y pedanía, como para cuando se proyectan planes urbanísticos para dónde vamos a crecer, dónde se puede dar licencia, dónde no. Y ahora hablaremos qué se puede hacer en esas zonas inundables, ¿vale? Qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿vale? Ahora hablaremos de eso. Digamos que esto es la herramienta. ¿Qué hace otra cosa desde el Ministerio? Guía la adaptación. Porque yo tengo ahí un cortijo, esto es de mi abuelo de los años 70, y está allí en la zona de la isla, y esto ya era inundable antes de que mi abuelo naciera. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Bueno, pues hay una guía de la orden que establece qué se puede hacer en zonas inundables para mitigar los daños y las actuaciones cuando viene el río, cuando viene el agua. Y entonces se establecen una guía de qué hacer en las edificaciones y protocolos de qué hacer también para el resto de administraciones. Son como unas guías que ayudan a tomar medidas cuando se elaboran los planes de emergencia. Cuando se va a urbanizar, cuando hay una zona que ya sabemos que está inundable, es zona inundable, ¿qué hacerle? Y viene, le invito también a estar. Obviamente toda esta información es gratuita, está en la página del Ministerio, la pueden descargar, ¿vale? Están además elaboradas de una manera muy didáctica y muy sencilla. Los ingenieros ahí hemos escrito poco, lo están para que muy visual para que se vea, ¿no? ¿Por qué entra el agua? ¿Qué puede dañar? ¿Qué diagnóstico tengo y qué medidas tengo? Esas son las dos preguntas. Oye, ¿por dónde me entra el agua? ¿Qué es lo que me va a dañar? ¿Qué diagnóstico hago y qué medidas tengo? Bueno, pues puedo actuar a lo mejor las puertas y las ventanas, sellarlas, sistemas de impregnación de drenaje, en las zonas bajas, en las zonas de fuera, evitar filtraciones subterráneas, poner arquetas, a ver si lo digo, válvulas antirretorno para que, digamos, el saneamiento, cuando se llena de agua y llega el cauce, se llena la red municipal, no te entre por el sótano, en la válvula antirretorno. Por supuesto, en la zona que se va a cubrir, pues por ejemplo, hacer ladrillos especiales para ese tipo de situaciones, que aguanten presión del agua, vigilar la grieta, es decir, hay una serie de medidas muy sencillas. Ahora veremos cómo poner barreras a las puertas y las ventanas que se pueden hacer en esa zona, en las que ya podéis ver hasta dónde llega el agua, porque te da el calado. ¿Sí? Bueno, es más de lo mismo. ¿Qué se pueden hacer? Bueno, actuaciones de adaptación, creación de zonas de inundación temporal controlada, es decir, en el Ebro hay un proyecto piloto y aquí en Andújar estamos empezando a ver, es decir, hay zonas en las que tenemos donde el río, cuando venga muy crecido, hace poco daño, que conviene que crezca por allí antes de que me afecte a la zona urbana. Entonces, se generan zonas en las que ya sabemos que van a inundarse, a lo mejor con el T5 o con el T500. Se preparan todas esas zonas, normalmente son zonas de cultivo tal, para que cuando llegue la inundación, que va lentamente, no haga daño, en vez de que ataque a zona urbana. Todo eso se hace con los mapas de peligrosidad. Más de lo mismo, estoy expuesto al riesgo, lo podemos ver en los mapas, qué daño puedo sufrir y qué medidas puedo tomar. Esas medidas que puedo tomar son en primera persona, es decir, el que tenga una nave o una instalación en zona inundable no tiene que esperar, es una depuradora, ¿vale?
que son muy sensibles obviamente a las inundaciones. Cuando viene una depuradora y se inunda, pues bueno, lo hace por ¿vale? Por eso se evita que se hagan en zonas inundables y si acaso en zonas que sean en fin, muy poco frecuentes las inundaciones, ¿vale? Ejemplos de medidas: la barrera de retorno, barreras en el acceso al garaje. Hay unas barreras que se ponen ahora que son estancas laterales. Hay algunas ya que se suben así, otras que se corren y se preparan y el agua llega y no se te mete en el sótano y te hace polvo. Barreras de todo tipo, las cosas eléctricas, los sistemas eléctricos, tal, ponerlo a la altura suficiente para que si el agua llega no lo afecte a los cuadros. Hay cosas que se pueden hacer. Seguimos. Más ejemplos de deteriorado de la estación, que la presentación está allí como bomba de achique. Hay ejemplos de barreras modulares que se han puesto en otros sitios. Seguimos. Y ya está, me quiero ceñir un poco al tiempo que teníamos. Es un tema muy complejo y espero haber dado una idea de cuáles son las funciones de cada uno, lo que son los planes de gestión de la inundación y las herramientas básicas en las que se basan. Y ya está, solamente eso. Muchas gracias. Javier, gracias por la concisión, ¿vale? Y por ceñirte al tiempo que habíamos pasado. Gracias, porque esto necesita más de 15 minutos, bastante más. Pero yo creo que nos viene bien conocer, bueno, cuáles son las competencias, las responsabilidades de cada administración y Confederación pues, tiene sus responsabilidades. Pero yo te voy a hacer dos preguntas para después en el debate, ¿vale? Pues, en el debate, en la reflexión, pues ya profundice en ella. Una de ellas. ¿Cuál es el reparto real de competencias en los cauces urbanos? ¿Vale? Pues todos tenemos lo que estuvimos hablando, ¿no? Que los ayuntamientos pues, somos resistentes a aceptar que es una competencia municipal, sino que tenemos si es el dominio público hidráulico, sea de confederación, sea de motor. Aclararnos bueno, cuál es lo que dice la ley al respecto y cuál es la posición de confederación. Y segundo, la relación con las inundaciones de Andújar, a nadie se escapa de esta sala, que la presa de Marmolejo es un elemento dentro de la multifactorialidad que tiene el fenómeno de las inundaciones en Andújar. La presa de Marmolejo bueno, forma parte también un poco de esa sensación de vulnerabilidad que tenemos los ciudadanos de Andújar y de Llano del Sotillo. Pues bueno, también que nos dé pues, tu visión al respecto, ¿vale? Agradecerte, Javier, también, porque Javier ha formado parte también y forma parte del principio de este gran proyecto europeo de que están trabajando en el Guadalquivir, como no puede ser de otra manera, pero podría haber sido de otra manera, ¿no? Porque, bueno, Confederación podría haber dicho, oye, pues ahí seguís vosotros, aquí estamos, para las dudas que tengáis, pero verdaderamente Confederación Hidrográfica Guadalquivir en Jaén se ha implicado de forma bastante oportuna, pertinente y necesaria. Entonces, tengo que agradecer públicamente que Confederación esté apoyándonos en este proyecto y Javier en concreto, bueno, con su conocimiento, con su sensibilidad y su compromiso técnico, pues la verdad que nos está haciendo mucho más sencillo llevar a cabo este grandísimo y complejo proyecto, ¿vale? Nos vamos contigo, ¿vale? Manuel Fernández, jefe del Parque de Bomberos, es un funcionario que lleva ya muchos años en esta casa, es un grandísimo profesional, ha demostrado en muchísimas ocasiones por su valía como compañero, como bombero y como profesional en las situaciones de emergencia de esta ciudad y de la comarca. Y bueno, pues también podemos decir que es actualmente jefe del servicio, ¿no? Porque lleva, bueno, pues, aunque está muchos años bueno, de alguna manera dentro del equipo técnico que dirige el parque, pero bueno, igual ya es el jefe del servicio de bomberos del Parque Bombero de Andújar. Él nos va a hablar de aquello que de alguna manera también nos ha traído aquí, que es bueno, el plan local, el plan municipal de emergencias por inundaciones. ¿Vale? Bueno, pues buenas tardes a todos.
Vale, bueno, buenas tardes a todos primero. Sí, deciros que yo llevo un mes y poco como jefe de bomberos y bueno, participo mucho en las actividades, en el desarrollo técnico de todo lo que es el parque. Pero bueno, voy a intentar daros un esbozo un poco. Primero hablaros del plan de emergencia sobre inundaciones local, ¿no? Decir que bueno, quizás sea creo que actualmente en la provincia de Jaén el único que hay aprobado, ¿vale? Y lo que se intenta con él es pues, bueno, establecer unas medidas de protección, una coordinación, ¿no? hacia el ciudadano, ¿no? De forma que bueno, contemple tanto la estructura del plan, cómo se debe actuar, quién debe actuar, ¿no? Como una serie de medidas y establece pues, bueno, esas zonas de riesgo que el territorio del municipio establece. Bueno, el plan es muy amplio, contempla mucha información y principalmente, como bien ha dicho Javier, ¿vale? Lo que pretende el plan es una conexión interadministración, ¿vale? Para que el plan funcione debe ser imprescindible esa coordinación entre las diferentes administraciones que hay, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, no podríamos actuar si no fuésemos recogiendo poco a poco todos los datos que, como él bien ha dicho, vienen contemplados en esa página, en ese site de Guadalquivir, ¿no? Donde es la información nuestra sobre la cual nosotros vamos a ir actuando, ¿de acuerdo? Entonces, deciros, principalmente en el municipio nos vamos a encontrar dos tipos de emergencias. Una emergencia asociada al río Guadalquivir, el cual tiene esas crecidas, como he dicho, son unas crecidas paulatinas, son unas crecidas que están muy bien establecidas dependiendo de esos periodos de retorno, donde hay a lo largo desde Cazorla hasta aquí, hay muchas estaciones de foro, nos van diciendo cómo va ese caudal, lo que va a subir, hacia dónde va a llegar ese nivel, ante lo cual se pueden ir adoptando una serie de medidas que, por no repetir, Javier ha explicado muy bien, ¿no? de esas zonas que sabemos que se van a inundar. ¿Vale? Y luego hay otro tipo de riesgo más asociado a lluvias torrenciales que vienen determinadas en los diferentes arroyos que cruzan el territorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el arroyo Mestanza, ¿no? Que a la entrada de Andújar, pues bueno, el soterramiento que tiene, o el encauzamiento subterráneo que tiene, puede llegar a producir un tapón con un riesgo considerable. Y esas actuaciones sí son más peligrosas porque no hay esos datos. No es lo mismo que una crecida continua de Guadalquivir, en el cual podemos, gracias a Confederación, pues, ir siguiendo esos datos y hacer una serie de cálculos. Entonces cogemos nuestro modelo hidrográfico, vamos viendo, nos va a llegar hasta aquí, nos va a llegar hasta esta otra zona, ¿vale? Y podemos ir adoptando y dando avisos con antelación a la población. Esas otras zonas, pues Guillo, ¿no? Arroyo Escobar, Martín Gordo, ¿vale? Son zonas que puede ser que aquí no ha llovido nada, pero que en la sierra ha caído una lluvia torrencial. Entonces, el manejo de esas situaciones es muy diferente, porque ellos deberíamos de darnos datos, por ejemplo, de mes, a ver el agua que ha caído en esa zona, ¿no? Y son crecidas mucho más rápidas
que requieren actuaciones mucho más inmediatas. ¿Vale? Fijaros, un poco el plan de emergencia es muy amplio, ¿verdad? Tiene mucha información, pero os voy a explicar así, grosso modo, ¿no? Lo que es la actuación. El plan en sí, pues fijaros, tiene una dirección del plan, que en este caso correspondería al alcalde, que es el delegue, que sería el director del plan. Un comité asesor, que no se sabe toda esa serie de técnicos que van diciendo, pues vamos a hacer esta actuación, vamos a hacer otra, vamos a tomar determinadas medidas que ellos tienen oportuno, ¿no? Y un gabinete de información. Un gabinete de información que su función es tener avisada a la población, ¿vale? Que es algo tan básico o tan importante, porque podemos asesorar, podemos tomar cientos de medidas, podemos dar muchas medidas, pero si no somos capaces de transmitirlas a la población, de poco van a servir, porque es verdad que la población aquí debe ir guiada por la administración. Y algo importante en la población es, por ejemplo, seguir las instrucciones que se den desde la administración, para que así se pueda guiar. ¿Vale? Bueno, pues teníamos ese comité de asesores, esa dirección del plan, y ese gabinete de información. Luego había un punto físico, que es el CECOPA, o el puesto de mando avanzado, que sería un punto físico, ¿no? Un lugar físico donde se reunían, pues habría ya precisamente los actuantes en la emergencia, que sería servicio de seguridad, puede ser la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, ¿no? Policía local, Guardia Civil, Policía Nacional, ¿vale? Habría unos servicios contra incendios, que serían, por ejemplo, nosotros, bomberos, unos servicios de apoyo social, donde estaría, bueno, por ejemplo, el voluntario de protección civil, asuntos sociales, cualquier que ayude a la población, ¿vale? Y luego habría un servicio sanitario. De todo esto, lo realmente importante es esa coordinación, que todos los equipos tengan coordinación, ¿vale? Y esa coordinación interadministraciones, donde Confederación Hidrográfica puede dar mucha información, pero si el ayuntamiento con sus medios no actúa, no vale toda esa información. Si los equipos locales tienen mucha voluntad, trabajan mucho, pero no se maneja bien esa información, como Confederación, por ejemplo, nos puede dar, no vale. Entonces es imprescindible tener esa coordinación interadministración, que es la que al final va a conducir a buen puerto. ¿Vale? Bueno, respecto al plan de emergencia, bueno, no sé qué más contar, pero bueno, en definitiva es un tocho, tiene mucha información, es decir, eso, que en la provincia es el primer plan que está aprobado, ¿vale? Que se aprobó fue en marzo de este año, no sé, fue en marzo, cuando se aprobó, y bueno, que da esas directrices de actuación, ¿vale? Vamos a ver un poco una guía que edita la Junta de Andalucía sobre actuación en inundaciones, ¿no? Para que veáis ciertas medidas también un poco que hay que adoptar, que la población debe adoptar, ¿no? Para salvaguardar. ¿Vale? Sí. No. Bien, los tipos de alerta, aunque yo también no he hablado de los diferentes tipos de alerta, no vamos a entrar mucho, ¿vale? Sino nos vamos a centrar un poco en qué actuación debemos tener nosotros ante una inundación, dependiendo pues, de ese tipo de inundación. No es igual, lo que hemos hablado, una inundación que venga del río Guadalquivir que una inundación, por ejemplo, que venga del arroyo Mestanza. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero sería llamar al 112. Si alguien tiene conocimiento de que puede ocurrir porque está viniendo de repente mucha agua, por ejemplo, por el arroyo Mestanza, lo que tiene que hacer, ¿vale?, es comunicarlo al 112. ¿Para qué? Porque seguramente ellos tienen esa información también que la Confederación
inspección le ha pasado. Entonces, bueno, ellos nos van a preguntar qué ocurre, dónde está, ¿vale? Hay que intentar posicionar bien la situación, porque bueno, sabemos lo que ocurre en pueblos y cada zona tiene su nombre peculiar de que lo conocen los de la zona, ¿vale? Si eso se lo decimos al 1 o 2, nos pueden decir de qué estamos hablando, dónde está eso. Entonces hay que intentar concretar dónde está, dónde nos encontramos, para que ellos puedan dar, o bien si disponemos del teléfono, aportar unas coordenadas, o cruces, carreteras, nombres de carreteras, ¿vale? Entonces, una vez eso, pues bueno, ¿qué recomendaciones tendríamos después? Pues como veis aquí, pues bueno, aquí revisar el estado de las cubiertas, desagües, es muy importante revisar los desagües que tengamos en nuestra zona, ¿no? Nos puede retirar del exterior los objetos que puedan entrar por el agua, provocar accidentes. Si vemos que hay horizonte, intentar pues, retirar todos esos objetos que pueden ir hacia imaginaros que tenemos una zona de salida estrecha de agua y tenemos materiales acumulados ahí. Nos va a hacer un daño, entonces tenemos que intentar dejar las zonas de drenaje, dejarlas libres. ¿No? Conocer, pues bueno, dónde están las zonas martas, dónde me puedo proteger, intentar evitar las zonas bajas de una finca, ¿vale? No acercarse a esa zona, ¿vale? Bueno, tener preparado un botiquín, ¿vale? No aparcar en cauces secos a la orilla del río. Cuando hay lluvias torrenciales, debemos evitar, aunque no lo conozcamos, como prevención, intentar retirarnos lo máximo posible de los cauces. No acercarnos a esos cauces porque ante una crecida repentina, cuando nosotros lo vemos y vemos determinadas imágenes que baja un río muy grande, parece ser que nos damos cuenta, cuánta agua, pero en realidad cuando eso lo estamos viviendo allí y estamos desde el primer momento, no nos damos cuenta, porque el agua va creciendo muy despacio, y cuando queremos abordar, no vamos a ser capaces de reaccionar. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Porque yo sé que la percepción que yo voy a tener de esa crecida no es real. Yo voy a tener una percepción de una crecida que va muy lenta, que bueno, eso no pasa nada. Y cuando quiero abordar, digo, ya no puedo escaparme. Entonces, tenemos que intentar anticiparnos a esa situación, porque ya os digo, la percepción nos engaña. He hecho muchas formaciones así, de trabajo en los ríos, y normalmente lo que hacemos nosotros es ponemos una señal, y estamos trabajando en el río, ponemos una señal, y estamos haciendo cualquier cosa en un río, y de repente cuando estamos así, miramos, se ha perdido la señal completamente. No porque se la haya llevado, sino porque el agua está por encima, y no nos hemos dado ni cuenta. Entonces, importante, no me fío de mi percepción. No yo digo, bueno, aquí no pasa nada, el agua está creciendo muy despacio, ¿no? Porque no me doy cuenta, ¿vale? Entonces, intentar no hacer caso a esa idea nuestra, ¿vale? Bueno, antes, tener en cuenta, pues bueno, preparamos un simulacro, si está en una familia, está en una zona inundable, pues bueno, preparar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos en San José de Escobar, ¿vale? Y baja el arroyo, baja, ¿hacia dónde? Porque hay algo torrencial, ¿hacia dónde me voy a ir? No me voy a ir, voy a tirar hacia Andújar, y cuando llegue seguramente a los Villares, no voy a seguir por la red, voy a tirar ¿hacia dónde? Voy a tirar hacia la autovía que voy subiendo. Intentar siempre buscar zonas elevadas, siempre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo sé que si yo tiro lo mismo que baja agua por San José de Escobar, puede bajar agua por Martín Gordo. Un poco anticiparme, ¿no? Intentar siempre con los vehículos buscar esa zona elevada, no hay nunca abajo, que normalmente la gente de la zona conoce siempre esta zona se ha inundado, esta zona, ellos normalmente lo suelen conocer. Intentar siempre, porque es muy importante lo que comentamos, no fiarnos de nuestra percepción, porque nos engaña. Vale, pues bueno, si estamos no nos da tiempo, por ejemplo, estamos en nuestra vivienda y no nos da tiempo a salir, pues bueno, cerramos las puertas. Que nos da tiempo, como decía Javier,
podemos, bueno, en las puertas poner algo de yeso, alguna tabla con eso para evitar que venga agua, ¿vale? Si el agua viene muy torrencial, ya hemos visto, da igual lo que pongamos porque se va a llevar a casa. La mejor actuación, salir, irnos, antes de que normalmente las administraciones con esa información, pues cuando que la lluvia está, podemos decir, bueno, pues se mantiene igual una vigilancia en los cauces, en esos cauces porque no están monitorizados, sobre los cuales, ¿no? Pues podemos decir, baja cada vez más o baja tanto nivel. Entonces, si se puede avisar a la población, mira, vamos a evacuar esta población porque existe riesgo de inundación. Bueno, si estamos en la casa, intentar siempre irnos a las partes altas de la casa, no debemos, muy importante, no bajar nunca a sótanos, que ocurrió en el tema de la DAN en Valencia. Muchos de los fallecidos eran en sótanos, porque bajaron abajo. Entonces siempre, da igual lo que tengamos, da igual que me he dejado el ordenador, que me he dejado el coche, nada, me voy a las plantas superiores. ¿De acuerdo? Importante también, una vez que estamos en la calle, pues, si nos vamos con el coche, no cruzar nunca barros cubiertos de agua, porque da mucho engaño. Porque hemos pasado por ahí miles de veces, ¿de acuerdo? Y lo vemos, y entonces creemos que está bien, pero resulta que cuando lleguemos, el agua ha erosionado y no lo vemos porque y hay un socavón en mitad del arroyo, en el cual, pues, tenemos el gato. En ese hecho, pues, por ejemplo, cuento hace unos años en Arjonilla ocurrió, falleció una persona porque cruzó un vado y fueron una lluvia que no fueron ni una alerta ni fueron una lluvia, fue un barranco y se llevó el coche porque se confió y no pudo cruzar y se llevó. Y hubo suerte que lo pudimos encontrar al día siguiente, esa persona, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque conocía, porque había pasado por ahí un montón de veces, miles de veces. ¿Qué ocurrió? Porque siempre había pasado sin agua. Y con agua las cosas cambian mucho. Por eso lo que hemos hablado en carretera, bueno, intentar pues, evitar desplazamientos, cualquier desplazamiento que sea por necesidad, porque se decide evacuar. Imaginaros que muchas veces se decide no evacuar porque evacuar se corre más riesgo. Entonces lo que tenemos que hacer, nos quedamos confinados en la zona. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a esas plantas, a esa zona alta, donde estamos más seguros. ¿De acuerdo? Bueno, usar vías principales. Importante también cuando nos desplacemos, intentar llevar el móvil geolocalizado, ¿vale? Intentar poner la localización del móvil, porque siempre será mucho más fácil que mandemos cualquier mensaje o algo que se nos localice, ¿no? Un minuto usted, ¿vale? Vale, bueno. Y poco más, en carretera lo que hemos hablado, esto. Y bueno, para terminar, una cosa muy importante y que tampoco se suele hacer mucho, es seguir siempre las recomendaciones de las instituciones, de la administración. Porque como administraciones, pues bueno, nos podemos equivocar. Aquí trabajamos sobre datos, trabajamos sobre un modelo que hemos diseñado, que hemos tal, y los modelos son fijos, los modelos meteorológicos nos dicen que va a llover y luego resulta que no hay una gota de agua, ¿vale? Pero hacer caso a las administraciones, porque es la única manera de que esté todo coordinado y nos podamos desplazar y intentar tener estos episodios de lluvia, poder contarlo de una manera feliz, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte, nada más. Damos paso rápidamente, gracias Manuel. Tengo también una pregunta para ti, ¿vale? Para seguro que sí. Que es la siguiente, ¿no? Andújar, tú ya lo has adelantado, pero para afinar un poquito más. Andújar está muy permeada por muchos arroyos, ¿vale? Arroyos de vertiente rápida, de cuenca pequeña pero vertiente rápida. Muchas pequeñas poblaciones como los poblados, como el San José o los Villares,
están rodeados por 2 arroyos y muchos dicen, por la Parrilla, por ejemplo, por Martín Gordo, y muchos diseminados de casas, de chaletitos, de navecitas pegados del arroyo. Tú apuntas algo, pero sí me gustaría, si no te importa, después cuando mantengamos la reflexión, ¿qué se le puede indicar a aquellos ciudadanos para que eleven la percepción del riesgo? No tanto para esto que tú has comentado, sino cómo pueden ellos ser conscientes que están en un sitio que hay un grado de vulnerabilidad o de riesgo. Es decir, hasta qué punto ellos pueden saber que ese arroyo que está ahí, que nunca se desborda, se puede desbordar y le puede generar un problema, ¿no? ¿Vale? Si es posible que nos pueda contestar eso. José Guerra, te damos paso, ¿vale? Tienes 5 minutitos, José Guerra, el coordinador de Protección Civil de Andújar. Bueno, Protección Civil de Andújar es un grupo muy sólido, muy afianzado en la ciudad, con un nutrido grupo de voluntarios y de voluntarias, gente joven, además que se prestan a todo y que están no solamente para la emergencia, sino también están para prevenir emergencias, ¿no? Pues José, tienes 5 minutos, ¿vale? Sí, Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto me pidió que os explicara un poco dentro del plan de emergencias cuál es la actuación del voluntariado de protección civil. Bueno, el voluntariado de protección civil es parte integrante del servicio de protección civil y tiene funciones tanto operativas como preventivas. En el caso de inundaciones, nuestras competencias vienen marcadas en el plan de inundaciones, en el plan frente a inundaciones que tenemos en este municipio. Andújar es una ciudad muy especial frente a las inundaciones por 2 causas fundamentales. Primero, porque tenemos zona urbana inundable que plantea una serie de problemas, y porque tenemos zona rural inundable que plantea, es decir, tenemos muchos diseminados, mucha gente viviendo en el campo que plantea otro tipo de problemas. Entonces, la dispersión de posibilidades que tenemos es mucha y la necesidad en una inundación es una emergencia que exige muchísima mano de obra. Y ahí es donde se encuentra la Protección Civil, su voluntariado. Es decir, imaginaros que los servicios de emergencia rutinarios están dimensionados para unos tipos de emergencias y que de repente en Andújar tenemos una entrada que puede pasar de 150, 200 llamadas, 125 llamadas de situaciones de emergencia, de ciudadanos que se encuentran en una situación de emergencia. Es imposible que los servicios profesionales de emergencias rutinarias puedan acceder a todo ese tipo de emergencias de una sola vez. Necesitan el apoyo de los cuerpos voluntarios, en este caso de protección civil. Es tan así que en el plan de emergencia frente a inundaciones que hay en Andújar, la agrupación de voluntarios se encuentra en 3 inmersas o incluida dentro de 3 de los 4 grupos de actuación. Está tanto en el grupo operativo, como en el grupo de acción social y apoyo logístico, como en el grupo de sanitario. ¿Por qué? Porque prevemos que ante una inundación, todos esos tipos de operativos necesiten la presencia o el apoyo de protección civil, como unidades de apoyo, ¿de acuerdo? Evidentemente no sustituyendo, pero sí apoyando con funciones que se le asignen. Esa es la función de protección civil. Fundamentalmente, apoyar a los cuerpos de emergencia, cuerpos de intervención y sobre todo en un tema que es importantísimo en una gran inundación. En una gran inundación, el principal problema que tenemos, aparte del riesgo para la vida y la integridad física de las personas, es la acción social. Es decir, la inundación es un fenómeno que provoca mucha necesidad de apoyo social, incluido uno de los fenómenos más importantes de las inundaciones, que es la evacuación. Ahí es donde el campo de protección civil, donde los de Naranja, nosotros, tenemos nuestro principal campo de actuación, en el apoyo social, en la ayuda social y en la evacuación de las personas afectadas en inundaciones. Ya digo, por terminar, las inundaciones son un fenómeno que exigen muchísimo de la acción social del municipio, porque provocan o generan muchas necesidades sociales, es decir, muchas necesidades de albergue, mucha necesidad de ayuda a alimentos, mucha gente que está desplazada porque en su casa ya no puede estar, porque hay zona de riesgo, porque etc. Ahí estamos nosotros. Yo, para finalizar, que ya se han acabado mis 5 minutos,
quiero que el municipio de Andújar o la ciudadanía de Andújar entienda la agrupación que tiene. Andújar, está feo que yo lo diga, pero lo tengo que decir, porque en estos foros es donde tengo que decirlo. Andújar tiene una de las mejores agrupaciones de Andalucía y así está considerada. Tiene una agrupación muy capaz, muy formada, como ha dicho Alberto, y con una presencia de voluntarios muy importante. Es la séptima agrupación de Andalucía en número de voluntarios. Es decir, tenemos la agrupación más grande que 4 de las 8 capitales de provincias de Andalucía. Yo aquí una petición que quisiera hacer a la ciudadanía es la agrupación de Andújar, que son conciudadanos, tenéis que entenderla y que tenéis que cuidarla y mimarla, porque es un lujo que tiene este municipio. Yo como coordinador, como técnico de protección civil y como coordinador de la agrupación, donde puedo y en los foros que puedo, os lo digo, el trabajo de protección civil, sobre todo en temas de inundaciones, es vital y tener una agrupación como la de Andújar en este municipio es una garantía. Y perdona por la... Gracias, José, compañero. Bueno, pues continuamos con Antonio Mariano, coordinador del 112. Bueno, yo he tenido la fortuna también de trabajar con Antonio con otro proyecto, que es un proyecto también piloto, que es bueno, el del plan de prevención y emergencia de la interfaz de incendios en Andújar. También llevo bastantes años trabajando en ese tema y bueno, los últimos 2 años lo hemos relanzado. Y bueno, pues nos ha permitido, a mí a nivel técnico profesional, darme cuenta de lo complicado que es la gestión de las emergencias, tanto en la fase de planificación como en la fase de actuación y como en la fase de evaluación, ¿no? No hay que decir que nunca ha estado más en todo los famosos CECOP y emergencias que en el último año, ¿no? Bueno, pues yo creo que es muy oportuna la presencia de Antonio aquí, que le agradecemos, porque bueno, nos va a ilustrar al respecto de cómo funciona el 112 en emergencias de inundaciones y de alguna manera también nos va a subrayar que la coordinación, eso lo estamos hablando cuando preparamos la charla, la coordinación interadministrativa a nivel técnico, pero también a nivel institucional o político, porque aquí también hay varios representantes institucionales y políticos, es fundamental para prevenir, evitar y corregir una catástrofe o una degradación de Antonio, cuando quieras. Sí. Antes de comenzar, quiero sustituir las palabras de San José, que tenemos experiencia de haber trabajado con la agrupación de voluntarios de Andújar y puedo decir que da una respuesta magnífica. Desde el incendio del año pasado aquí en Andújar, como el preventivo que se hace en la Virgen de la Cabeza, el dispositivo que montan y cómo se ofrece y cómo colaboran con cualquier administración, cualquier servicio operativo de emergencia que trabajen, siempre están disponibles. El año pasado en el incendio de Andújar, a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, se había 20 o 30 voluntarios allí a disposición nuestra. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de planificación de emergencia desde la Junta de Andalucía, ¿vale? Cuando el plan de emergencia local, ante riesgo de inundaciones, no llega ya con los recursos disponibles del ayuntamiento, cuando la emergencia es demasiado grande para que esos recursos no puedan afrontar ese riesgo, esa incidencia, o cuando afecta esa emergencia a varios municipios, desde la Junta de Andalucía se activa un plan de emergencia, ¿vale? Entonces voy a marcar un poco la planificación de emergencia que tiene la Junta de Andalucía y luego concretaremos en el plan de inundación. ¿De acuerdo? En este caso, la primera. Ahí. Vale, la planificación de emergencia, como hemos visto, Emanuel ha hablado de la planificación a nivel local, que estamos hablando del plan de inundaciones, del plan de estación local en inundaciones, que también engloba los planes de autoprotección que puedan tener las propias industrias de los propios establecimientos del municipio. Después de ese nivel tenemos la planificación autonómica, que es donde estaría la Junta de Andalucía, la planificación de emergencia de la Junta de Andalucía, y a nivel global, en el resto del territorio español, pues está la planificación de emergencia a nivel estatal. La planificación de emergencia a nivel estatal tiene una serie de directrices
básicas que son las que obligan al resto de comunidades a elaborar los planes de emergencia. ¿De acuerdo? Pasamos. Y en este caso, como vemos ahí en la pantalla, por el principio de integración de los planes de emergencia, los planes locales se integran dentro del plan regional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se activa un plan autonómico, un plan de la Junta de Andalucía, no dejamos fuera a los recursos que tiene el municipio, ni al plan que ya está activado previamente del municipio, sino que se incorporan esos recursos y esos mandos, esos órganos de dirección, se incorporan a la dirección del plan territorial, del plan regional. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es una ley, la Ley 2002 de Gestión de Emergencia de Andalucía, que es la que sirve de marco para la elaboración del resto de planes de emergencia de Andalucía. El plan marco es el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, que tiene una elaboración y una aprobación muy reciente, del marzo del año pasado, ¿vale? Está muy reciente, entonces eso está obligando a que toda la planificación de emergencias de Andalucía, no solamente a nivel regional, sino a nivel local también, se tenga que adaptar a ese nuevo plan. Además del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, tenemos una serie de planes especiales que concretan determinados riesgos, los riesgos más comunes que tenemos en la comunidad. ¿Cuáles son esos riesgos? Pues podemos hablar de emergencias peligrosas, de transporte de emergencias peligrosas, por ejemplo aquí en la provincia, o incluso en Andújar. Es un municipio que además de tener elaborado el plan de inundaciones, el plan de incendios forestales, también tendría que tener elaborado, se tendrá que trabajar en el plan de transporte de emergencias peligrosas. Tenemos la 4 que pasa por aquí, entonces es un riesgo que también tiene el municipio. Además de ese, un plan sísmico, por ejemplo Andújar no está dentro de la directriz básica del plan sísmico, el plan de incendios forestales, planes químicos, de maremotos, entonces una serie de planes especiales que la Junta de Andalucía prevé esos riesgos y esas formas de afrontar la emergencia. Y como no, pues bueno, el plan de emergencia ante riesgo de inundación. ¿Qué es lo que nos permite ese plan, los planes de emergencia? Pues de alguna forma es coordinarnos entre las diferentes administraciones. Cuando se activa un plan de emergencia a nivel regional, nos coordinamos entre administración local, administración autonómica y administración del Estado. Esto no podemos improvisar ante una emergencia, porque bastante nerviosismo, ¿no? o intensidad puede tener una emergencia como para improvisar. Entonces tiene que estar todo bien estructurado, planificado y con una serie de procedimientos de actuación que no haya lugar a dudas. Entonces por eso se crean o se definan estos planes de emergencia. En este caso el plan de emergencia ante riesgo de inundaciones, precisamente hoy se ha desactivado el plan a nivel regional. Este plan ha estado activado desde la semana pasada, creo que fue el jueves o viernes, lo activó el consejero de Presidencia, en primer lugar en fase de preemergencia, luego en emergencia, sobre todo por las lluvias que hemos tenido en la parte de Andalucía occidental, y hoy, precisamente esta mañana, lo han desactivado porque ya no hay riesgo de lluvia ni de inundaciones y se desactiva. ¿Vale? Entonces, lo que he comentado antes, ¿cuándo se activa o cuándo da lugar a la activación de un plan regional? El plan regional da lugar cuando los recursos del municipio no pueden alcanzar a gestionar esa emergencia, la emergencia es mucho mayor, o cuando la emergencia afecta a más de un término municipal. ¿Vale? La experiencia que tenemos aquí en Andújar, o las lluvias de la inundación aquí en Andújar, es de 2010, 2013, fueron lluvias intensas, no fueron repentinas, verdad que venía, como ha comentado Javier, ya desde el Guadalquivir, ya desde el envase del Tranco fue un poco el que puso en jaque al resto de municipios que estuvieron afectados, desde Mengíbar, Villanueva de la Reina, hasta que llegó aquí a Andújar, Marmolejo, y ahí se tuvo que activar el plan de emergencia, ampliar nivel 1. Y desde entonces, desde 2013, creo que no se ha vuelto a activar por ningún otro municipio de la provincia de Jaén. Ahora bien, ¿qué mecanismos tenemos nosotros para conocer y para decidir la activación de un plan de emergencia? Pues nos basamos principalmente en Meteoalerta, en la Agencia Estatal de Meteorología, nos da unas previsiones, nosotros las llamamos los FEMA, unos fenómenos meteorológicos adversos,
hacen una previsión cada vez más aceptada, es verdad, que estamos notando con el paso de los años, quizás sea con el tema de inteligencia artificial, que estén cada vez ajustan más y sabemos mejor en qué sectores va a llover, qué cantidad de lluvia va a llegar, se están ajustando bastante bien. Otro sistema que tenemos de información, pues con la Confederación de Guadalquivir, ¿no? La cuenca del Guadalquivir, a través del Sistema Automático de Información Hidrológica, nos llega esa información y nos sirve mucho para saber en los diferentes puntos que tienen de muestra, los testigos, ¿no? Que tienen con los puntos de control, nos llega esa información y también podemos saber, como ha dicho Javier, que Confederación no nos dice qué medidas tenemos que tomar, pero sí nos avisa donde los ríos o arroyos están teniendo grandes crecidas. Entonces, eso lo adaptamos a nuestros planes de emergencia y si sabemos qué zonas se pueden inundar y qué medidas tenemos que tomar para salvar a la población, ¿no? Y por último, pasa hacia atrás, tenemos también los teléfonos del teléfono del 112, las llamadas que nos entran de los propios alertantes de los ciudadanos. No solamente muchas veces, quizá la primera información que recibimos es del propio ciudadano, porque hay veces que a lo mejor hay una lluvia que no le damos mucha importancia, pero hay una suma de pequeñas incidencias que hace que tengamos que activar esos planes de emergencia y tengamos que poner la atención en un determinado poblado, pedanía o municipio. En cuanto a los niveles, a las fases de la emergencia, nosotros cuando recibimos esa información desde Confederación o desde la Agencia Estatal de Meteorología o de los ciudadanos, nos ponemos en sobreaviso. ¿Qué quiere decir eso? Que activamos el plan, ya se activa el plan en fase de preemergencia. Esa fase de preemergencia lo que hace es que los municipios que pudieran estar afectados reciben avisos por parte del 112. Avisamos a las policías locales, o los parques de bomberos, o los alcaldes, para que estén sobre aviso que llueva más de lo que normalmente llueve y puede ocasionarse una emergencia mayor. Entonces hacemos ese seguimiento y esa información a la población también. Desde el 112 tiene un ambiente de comunicación y a través de redes sociales se comunica a la población para que estén avisados de que puede ocurrir. Muchas veces se activa el plan, se queda en preemergencia y no pasa a la siguiente situación operativa o a la siguiente fase de emergencia. Se queda en emergencia. Si pasara, si se decidiera a través del director del plan pasar a la fase de emergencia, pues hay diferentes situaciones operativas. ¿Qué quiere decir la situación operativa? Pues la situación operativa 1 son los propios recursos que tiene la Junta de Andalucía para afrontar esa emergencia, con ayuda de todos los recursos estatales, recursos ordinarios estatales, recursos de los ayuntamientos. Esa sería la situación operativa 1. Si se agrava la emergencia, pasaría a una situación operativa 2. Todo esto sería decisiones del director del plan de emergencia. Una situación operativa 2 consiste en que la dirección de la emergencia sigue siendo regional de la comunidad autónoma, pero hay diferentes medios estatales colaboran o participan en la gestión de esa emergencia. Y una situación operativa 3, pues sería que el mando ya no tiene la dirección de la emergencia, ya no sería por parte de la comunidad autónoma, sería del Estado, y ya desde el Estado sería quien gestionará esa emergencia. Y una parte muy importante de la emergencia es la normalización. Cuando las aguas vuelven a su cauce, nunca mejor dicho, pues hay una parte de normalización que el plan de emergencia sigue activo, pero todos los mecanismos o esos recursos de ese plan de emergencia se disponen para normalizar la situación. Pasamos a la diapositiva. Como he comentado antes, cuando se activa el plan de emergencia, normalmente se activa en situación de preemergencia para que todo el mundo esté alerta de lo que puede pasar. Desde las administraciones, desde la población, de cualquier operativo o entidad que tenga algo que ver en la emergencia, que esté sobre aviso. Se hace una serie de recomendaciones, se envían a través de redes sociales, incluso se puede alertar a través de esa alerta, del 112 inverso, que le llamamos. Pasa
diapositiva. En este caso, pues esto sería un ejemplo de Saler, de una comunicación. Aquí en Andújar, creo, sí, estoy seguro que es el único municipio de la provincia de Jaén que ha probado esto en un simulacro. Llegó en un simulacro que se hizo el año pasado en la Sierra de Andújar y se comunicó a una zona. El Saler funciona, os cuento un poco cómo funciona. Se decide dónde la zona que es más vulnerable ante esa emergencia, se decide esa zona, se zonifica, se delimita, se envía a Madrid porque este aviso no se lanza desde la comunidad autónoma, se lanza desde el CNE, ¿no? Del Centro Nacional de Emergencia, a petición de la comunidad autónoma, y se decide el texto que lleva el mensaje y la zonificación. Luego, a través de antena de telefonía, se envían a todos los terminales móviles que están en esa zona, sin discriminar ni operador, ni marca, ni nada. Simplemente llegaría todo en cualquier momento y salta con una señal acústica. ¿Vale? En este caso, bueno, ahí habla de las últimas activaciones del último Saler que se hizo ante una situación operativa 1. ¿Vale? Pasa. Cuando se activa ya el plan de emergencia, ¿qué supone eso? Pues que todo el mecanismo y toda la estructura del plan de emergencia se comienza a funcionar. ¿Qué supone eso? Pues desde una constitución del Centro de Coordinación Operativa, el CECOP, el famoso CECOP, se constituye un CECOP, se puede montar diferentes puestos de mando. ¿Qué son los puestos de mando? Pues los responsables de los intervinientes en la emergencia, donde se reúnen cerca de la emergencia, no en la misma, pero muy cerca de la emergencia. En el último incendio de Andújar tuvimos un puesto de mando avanzado ahí en la zona de Los Pinos. Pusimos todos los que intervenimos o tomamos decisiones sobre la emergencia, nos reunimos allí, a nivel operativo. ¿Vale? Y el centro de coordinación operativa es a otro nivel, un poco más alto, donde tomamos las decisiones que afectan a todos los servicios operativos que actúan en la emergencia. Son dos, ¿me puedes repetir? Son dos niveles de... Son dos niveles diferentes. El centro de coordinación operativa, el CECOP, está en cualquier lugar, no es necesario que esté en la emergencia, ni siquiera cerca de la emergencia. Tenía por ahí una foto, pero ya se iba a alargar mucho. De la última vez que se activó el plan de emergencia por inundación en Andújar, que el comité de operaciones se reunió en Jaén, ¿vale? Con la información que se tenía desde los puestos de mando avanzados, que creo que se constituyeron dos, uno en Villanueva de la Reina y otro por aquí por Andújar, y esa información llega al centro de coordinación operativa y allí se analiza esa información y se toman las decisiones que se tengan que tomar. ¿De acuerdo? Entonces no es necesario que esté en emergencia, ni mucho menos. Bueno, ahora. Cuando se activa el plan de situación operativa 1 ya, pues hay una estructura, ¿no? Manuel ha hablado de la estructura del plan local, que es la que he puesto yo aquí, ¿no? Dirección del alcalde, un comité asesor, servicio de información, un CECOPAL, que es un centro de coordinación operativa a nivel local, y el resto de servicios, ¿no? Si activamos a nivel regional, ¿pasa? Pues tenemos una estructura que difiere en algo a la local, pero muy parecida, porque todo cuelga del plan territorial de emergencia. Todos los planes locales, los planes de emergencia especiales cuelgan del plan territorial de emergencia. Entonces la estructura, para que no podemos trabajar con diferentes estructuras según el plan que se active. No puede ser porque los operativos que trabajamos en la emergencia estaríamos hecho un lío. Entonces la estructura siempre es la misma. Hay un director del plan, comité asesor, que es el comité que asesora a esa dirección del plan. Normalmente el comité asesor está constituido por responsables políticos de las diferentes delegaciones territoriales o de ayuntamientos, normalmente funciona así. Y un gabinete de información muy importante, ese gabinete de información. Fijaros que el gabinete de información cuelga de la dirección del plan, porque es la voz de las decisiones que toma el director del plan, la voz hacia los ciudadanos, hacia la población. Entonces es muy importante que en toda activación de un plan haya un gabinete de información. Luego desde ahí hay una dirección ejecutiva, que la dirección ejecutiva correspondería en este caso al delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, aquí correspondería al delegado del gobierno, y luego una dirección de la emergencia. Es diferente la dirección del plan, que es a nivel político, de la dirección de la emergencia, que ya empieza ahí la parte técnica,
de la resolución de la emergencia. Y como veis, pues hay diferentes jefaturas de puestos de mando, pueden haber diferentes, sobre todo en el plan de inundaciones, al ser un territorio extenso, en una inundación, ¿no? Como puede ser un sismo, a lo mejor un incendio es un poco más localizado, pero una inundación puede abarcar diferentes municipios, englobar bastante parte de la provincia. Pues se montarían diferentes puestos de mando y de esos puestos de mando colgarían pues, todos los grupos que hay. Grupo de intervención, grupo de seguridad, sanitario, de apoyo logístico, de acción social, de seguimiento. Y ahí, en esos puestos de mando, estarían constituidos por todos los servicios operativos de emergencia de todas las administraciones que componen el plan. ¿Vale? Cuando se constituye el centro de coordinación operativa, ¿qué funciones tiene? Pues ahí he hecho un poco resumen de todo lo que se hace en el centro de coordinación operativa. Al final, el cerebro de la gestión de la emergencia. Ahí es donde se decide todo cómo se va a gestionar la emergencia. Pues desde recepcionar la alarma, la información, toda la información que nos llega desde los puestos de mando avanzados, la transmisión de tareas y recursos, el enlace con los puestos de mando avanzados y los organismos implicados, recibir los avisos e información, activar procedimientos de notificación, desde ahí se puede decidir o se decide, depende del caso, si se hace una información masiva a través de SALER a la población o no. Reforzar los sistemas de seguimiento, muy importante en una inundación, pues estar en contacto directo tanto con Confederación Hidrográfica de Guadalquivir como con la Agencia Estatal de Meteorología, porque al final son un poco nuestros ojos lo que nos van avanzando, qué decisiones tenemos que tomar. Garantizar las comunicaciones con organismos implicados, muchas veces pueden fallar las comunicaciones. La última la tenemos un poco reciente, este mismo año, el apagón, fallan las comunicaciones y nosotros, si falla la telefonía, tenemos un sistema de respaldo que a través de radio pues nos ponemos en contacto con todos los servicios operativos y desde el centro de coordinación operativa se debe garantizar esas comunicaciones y coordinar la interconexión entre los servicios operativos. ¿De acuerdo? Y por último, pues tenemos la fase de normalización, que es en el momento que pasa a fase de normalización, el plan sigue activo, pero ya se recogen puestos de mando avanzado y lo que se hace es un poco por el tema de limpieza, es gestionar la población que haya podido ser evacuada, ese alojamiento en albergue que puede durar varios días, aunque la emergencia ya no esté, pero puede seguir durante varios días esa fase de normalización. Muchas veces la fase de normalización es en tiempo más prolongada que la de la emergencia. Ya lo hemos visto en Valencia, ¿no? La emergencia dura una hora y luego la normalización hasta meses, hasta que han desactivado el plan de emergencia. ¿De acuerdo? Y se evalúa una evaluación del daño, una demovilización de medios y un seguimiento desde el centro de coordinación operativa. Desde ahí se sigue haciendo un seguimiento de esa misma. Y por último, pues nada, como yo soy del 1-2, pues vengo mi número. Y nada, si tenéis cualquier cosa, pues lo importante es llamar al 1-2, desde allí se gestionan todas las emergencias que puedan surgir, cualquier tipo de emergencia, y distribuimos a todos los servicios operativos para que de la forma más directa y más rápida se pueda gestionar. Gracias.